hay por ahí presenta Elecciones Locales 2023. Invitado Ernesto Orozco, candidato a la alcaldía de Valledupar. Elecciones Locales 2023. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa organizada por el equipo de ¿Qué hay por ahí? Hoy tenemos con nosotros al candidato a la alcaldía municipal de Valledupar, él es Ernesto Orozco, quien nos hablará hoy de 4 temas muy importantes durante el proceso de su campaña, como son la educación, la seguridad, el empleo y el suministro de agua en nuestra ciudad de Valledupar. Cada tema tendrá 2 preguntas de apertura que el candidato responderá brevemente y tras la intervención del candidato pues habilitaremos un tiempo específico para que el público pueda hacer su respectiva pregunta. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida al candidato Ernesto Orozco. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le ha ido? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Trabajando duro, recorriendo Valledupar, sus corregimientos y pendiente de arreglar esto. Claro que sí, estamos contentos de tenerlos aquí y pues que está rodeado de jóvenes que queremos escuchar de usted, queremos saber sus propuestas y pues elegir la mejor opción, lo que mejor nos favorezca. Iniciemos con la primera pregunta, candidato, y empecemos por el tema de la educación, que es un tema principal en nuestro campo, ¿no? Sabemos que este es un aspecto fundamental para el futuro de nuestra ciudad, incluso de nuestro país. ¿Qué propone usted para mejorar la calidad y cobertura en cuanto al ámbito educativo en Valledupar? Bueno, yo quiero primero comenzar diciendo que yo soy producto de la educación. Precisamente en esta institución, Uparsystem, fue donde comencé con esa formación. Soy egresado del programa de operador y mantenimiento de computadores, no sé si se llama así todavía, porque hace unos cuantos añitos. También fui egresado del programa de programación de computadores. Gracias a eso pude tener una oportunidad laboral y ahí trabajando de día y estudiando de noche me hice profesional. Soy administrador de empresas de la Universidad Popular del Cesar. Además, tuve la oportunidad de hacer especializaciones con crédito del ICETES y soy especialista en finanzas, en gerencia pública, en gerencia en salud. Tengo una maestría en administración y una maestría en gerencia social. O sea, todo eso me la ha brindado la educación. La educación me dio la posibilidad de poder salir adelante, de poder tener cargos, de poder ayudar a muchísima gente y hoy estoy aquí gracias a eso, a la educación. En nuestro programa de gobierno, en una alcaldía de Ernesto Orozco, va a tener un papel fundamental la educación. Nosotros estamos desde la educación inicial hasta la educación ya técnica profesional. Queremos fortalecerla. ¿Y cómo se hace eso? Calidad, infraestructura, pero sobre todo tenemos un enfoque también diferencial que vamos a hacer, que es un acceso a mejorar la alimentación escolar y el transporte escolar, con subsidios a los estudiantes para que se puedan movilizar en el tema rural, mejoramiento de ese transporte rural y sobre todo esas ayudas que se les están dando a los jóvenes, a los niños, hacerlo de una manera más eficiente y que le llegue más a la ciudadanía. O sea que tenemos un egresado, 2 egresados, porque yo también soy egresada de esta maravillosa institución, Uparsystem, y pues ya las personas que nos están viendo lo conocen un poco más y saben que pues en usted pueden depositar toda su confianza. Como siguiente pregunta, ¿qué opinión merece el papel de las familias y las comunidades en el proceso educativo? ¿Qué espera usted de ellas? No, es que es el complemento, porque es que en el colegio el profesor, el docente, se hace la labor más dura, pero cuando llegan a la casa, si el joven no encuentra un apoyo de eso o encuentra un ambiente familiar totalmente distorsionado, se está perdiendo el tiempo. Entonces nosotros creemos que la educación tiene que ir más allá, integral, por eso estamos de acuerdo con el tema de las escuelas de padres, con el tema de ir más allá, porque en todo el municipio de Valledupar encontramos muchísimas madres cabezas de hogar, muchísimas familias disfuncionales. Entonces todas estas cosas tienen que ser el complemento, porque puede estar, yo te lo hablo por ejemplo desde mi experiencia. Nosotros en Confacesar, que fue la empresa que gerencié, hicimos todo el tema de la educación inicial con los CDI. Entonces los niños estaban en el CDI, tenían buena nutrición y eso,
pero cuando llegaban a su casa encontraban algo totalmente distinto. Entonces hay que ir más allá, y eso es lo que estamos proponiendo también en nuestra campaña, es llegar a hacer lo que pasa de la puerta hacia adentro de las casas. Hay que hacer las grandes obras y siempre hay que hacer pavimentos y hay que hacer escuelas pero hay que ver también qué le está pasando a la gente. Está pasando hambre, no tiene empleo, tienen una persona en condición de discapacidad dentro de la casa, tienen algún miembro de la familia con problemas de droga, tienen algún adulto mayor también. O sea, todo lo que está pasando para llegar con programas sociales, y eso es lo que queremos hacer, que nuestra administración esté basada en la infraestructura, pero también en lo social. Muchísimas gracias por su respuesta, candidato, y terminamos de abordar el primer tema, y por lo siguiente damos el paso a personas del público que de pronto tengan alguna inquietud y le quieran hacer alguna pregunta. Obviamente se les pide respeto y que sean muy breves en cuanto a su pregunta. El que desee pues puede levantar su mano para dale, adelante. Candidato, soy Shirley y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué acciones va a realizar para promover la inclusión, la diversidad y la equidad en el sistema educativo, respetando los derechos y las diferencias de los estudiantes con discapacidad, los estudiantes indígenas, los estudiantes afrodescendientes y los estudiantes que pertenecen a la comunidad LGTBQ+? Shirley, vamos a estar abiertos a que se cumpla la norma. Todo eso que tú me estás preguntando ya está arreglado. Hay el tema de inclusión. Hay algunas instituciones que lo hacen, otras no. Vamos a velar, dar las garantías, vamos a ser garantes de que las personas cumplan las instituciones cumplan con la norma para todo este tipo de comunidades que tú mencionaste. Sobre todo, un énfasis especial, hay que hacerlos con las personas en condición de discapacidad, que tienen alguna discapacidad y no están siendo recibidos en nuestras instituciones porque no hay unos profesionales que tengan la competencia para poder educarlos o atenderlos. Se habla del tema de la sombra que tienen que llevar algunas de estas personas que tienen esta condición de discapacidad. Entonces es buscar todas las herramientas y los elementos para poder que puedan ser atendidos e incluidos. Y hablamos especialmente, como te decía, el tipo de discapacidad, pero también hay que revisarlas. Hay unos, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad motriz y no encontramos las condiciones físicas de rampas, de acceso, pero otros tienen algunas discapacidades cognitivas, autismo y eso, que es más difícil, y hay que brindarles también la oportunidad de que se hagan, porque tienen una discapacidad visual o auditiva. Entonces, todo esto es un gran reto que tenemos porque no estamos preparados ni estamos cumpliendo. A diferencia de las otras poblaciones que nos dijiste, que las negritudes, los indígenas, pueden llegar sin ninguna clase, que no tengan una clase de discapacidad, se le hace más fácil el acceso. Entonces vamos a estar haciendo que se cumpla la normatividad, pero sobre todo con un énfasis especial en las personas en condición de discapacidad. Muy bien, candidato, muchas gracias, y gracias a la persona que hizo la pregunta. Continuemos con el segundo tema, que es uno de los principales y más fundamentales que afecta actualmente nuestro municipio en Valledupar, que es la seguridad. Es un aspecto pues que nos preocupa mucho a todos los valduparenses cuando conocemos algún robo, algún homicidio y otra clase de delitos pues que usted debe conocer perfectamente, y queremos saber qué propone usted para mejorar esa seguridad en Valledupar. Bueno, Valledupar está en estos momentos sin autoridad. Nosotros estamos proponiendo un alcalde que tenga la autoridad y que trabaje, que tenga la capacidad de exigirle a la policía, que no solamente es quitar motos ni nada, ni estar chateando. O sea, tenemos que tener la autoridad para que un coronel cumpla con sus funciones y no tiene que irse de la ciudad. Sabemos las dificultades que hay, entonces queremos abordar la inseguridad de Valledupar en tres aspectos: el aspecto administrativo, el tecnológico y el social. En lo administrativo estamos planteando una Secretaría de Seguridad. En Valledupar la seguridad está a cargo del secretario de Gobierno, como una función más. Un secretario de Gobierno que tiene espacios públicos, vendedores ambulantes, un sinnúmero de acciones y además la seguridad. Entonces tenemos una secretaría, un experto
puede ser un militar retirado, un ex policía retirado que conozca del tema y que nos se encargue de esa sectorial en Valledupar. Lo otro es el apoyo tecnológico, que hay que apoyarse la tecnología. Estamos hablando de, primero, cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad en Valledupar hay 392 y no funciona ninguna. Entonces estamos hablando de reparar, renovar reparar las que se puedan, renovar, hacer más. Una idea que nos dio un candidato al consejo, que a nosotros nos gusta decir de dónde vienen las ideas, porque no fue propia, pero la tomamos y la incluimos en la propuesta, que es que las cámaras privadas, las que tienen instituciones como Persisten o las que tienen ustedes, algunos en las puertas de sus casas, puedan autorizar a la alcaldía y a la policía que se monitoreen, al menos a las externas, para que se vean en ese gran centro de control que tengamos. Entonces, si la alcaldía de Valledupar va a suministrar 1000 cámaras, por ejemplo, y hay 2000 más de los comerciantes y habitantes de Valledupar, vamos a tener un gran centro de monitoreo acompañado de todo el tema del 123, del tema de inteligencia, de unas recompensas, todo eso en el tema tecnológico, identificación facial, identificación de placas de vehículos, unos arcos en las entradas de Valledupar, cosas que ya vimos cómo funcionaban en otras ciudades del país, como por ejemplo Medellín, traerlos a implementarlas aquí. Sabemos dónde están los fondos de donde se financian y queremos hacer eso en Valledupar. Y lo otro es lo social. Lo social, porque es que en Valledupar hay 240.000 personas, lo dice el DANE, no lo dice Ernesto Orozco, no me lo inventé yo, 240.000 personas que se comen una sola comida al día. Hay un 65% de informalidad, hay una alta tasa de desempleo, tenemos el índice de jóvenes Nini, el más alto del país, que ni estudian ni trabajan. Tenemos un gran problema de drogadicción en nuestros barrios. Entonces tenemos que tener las acciones sociales para también disminuir todo ese tipo de delincuencia, porque hay una delincuencia organizada que sabemos cuál es, el microtráfico, las ollas, a eso los vamos a atacar con contundencia. Pero hay otros jóvenes que no son delincuentes, sino que están en un tema de consumo y salen a buscar un teléfono, y encuentran la muerte o matan a otro. Ahí tenemos que rescatar esa juventud y lo vamos a hacer de dos formas. Unos, llevando a nuestros barrios lo que es recreación, deporte y cultura en la jornada escolar complementaria, o sea, donde están contrarias a que van a clases. En ese espacio, a los estratos 1, 2 y 3 le vamos a llegar con eso gratuitamente para que puedan practicar un deporte donde vamos a dar la dotación, los instructores, o puedan aprender a tocar un instrumento musical, aprender danzas, bailes, eso a los más jóvenes. Vamos a llegar con el SENA o instituciones educativas como esta a los barrios, pero no vamos a hacer más construcción, sino que en las horas de la noche, cuando los colegios públicos del municipio están cerrados, vamos a adecuar 2 o 3 salones para que los instructores se trasladen hasta nuestras comunas, hasta nuestros barrios, y allá puedan capacitar a las personas que tengan algún deseo de salir adelante. Adicionalmente, me estoy extendiendo, pero es que esa es la que nos gusta. Tranquilo. Adicionalmente, el tema ya médico de aquellas personas que necesiten algún tratamiento para el problema de drogadicción o de esas cosas que tengan, de esa adicción. Y lo otro es el componente de lo que es emprendimiento, de las oportunidades de trabajo, la generación de empleo, generando apoyo al privado, generando aquellas personas jóvenes o mayores que quieran emprender, que quieran tener su propio negocio, con los fondos que hay en la nación, en el departamento y en el municipio, unirlos como el Fondo Emprender del SENA y dar esa oportunidad de que creen su emprendimiento. Pero nos las vamos a jugar aún más con el fortalecimiento a aquellos que ya emprendieron y están en la informalidad y no son sujetos de crédito. Y es otro tema que está generando mucha violencia en Valledupar. Esas personas como la que vende los fritos, el vendedor ambulante, el que vende las verduras en la carretilla, el peluquero, la modista, que no tienen acceso al crédito porque están reportados por algo, por un teléfono, por el convenio Brilla, por lo que sea. Esas personas están acudiendo al sistema del gota a gota y les prestan al 35 y al 40% el interés. Nosotros vamos a llegar
A esas personas les vamos a prestar, hacer un crédito entre 500,000 y 5 millones de pesos, de acuerdo a la capacidad de cada uno, pero al 1%. Entonces, vamos a revolucionar todo este tema del crédito social en Valledupar para combatir ese otro flagelo que nos está generando violencia. Entonces, creo que te contesté más de la cuenta, pero... Muchísimas gracias, candidato. Haber dicho esto, la siguiente pregunta es, ¿qué papel le asigna la justicia en el tema de seguridad? ¿Cómo usted, desde su puesto como alcalde, si llega a ser elegido el próximo 29 de octubre, con el favor de Dios y de ustedes, cómo va a garantizar que los delincuentes sean capturados y judicializados? Bueno, ahí las autoridades tienen sus funciones y los límites llegan hasta ciertas competencias. ¿Por qué le pregunto esto? Porque es que agarran a un delincuente y ya al rato está libre. ¿Sí? Entonces, por eso llegan hasta los límites y cada tiene sus competencias. Aquí lo que hay que trabajar es hacer que las instituciones se comuniquen y trabajen mancomunadamente para generar todo este tipo de seguridad en la ciudad. Hay unos delincuentes, hay unos delitos que son delitos menores, el robo de celular, ya cuando no hay violencia y eso, que la misma norma permite que lo suelten. Entonces aquí hay que proponer hasta donde lleguen las competencias del alcalde, que los pongan a hacer una labor comunitaria, por decir algo. Si lo cogieron hoy y no da para que lo tengan que meter a la judicial y lo tengan que meter a la trama Cuba, porque el delito no lo da y hay que cumplir las leyes, ya de pronto ponerlo a barrer la calle, ponerlo a hacer un trabajo que esté pagando en el tema social. Eso nos pondremos de acuerdo con las autoridades y hasta donde nos permita la ley. Lo que sí es que esos delitos menores por los que sueltan a la gente, a la medida que estemos ejerciendo autoridad y tengamos vigilancia y tengamos control, van a disminuir en la ciudad. Porque cuando tú te ves que estás vigilado, cuando tú te ves que tienes las cámaras, cuando tú ves que si te vuelas un semáforo o te vuelas algo, te llega enseguida la notificación a tu casa, ya vas a tener, ya lo vas a pensar cuando vas a cometer un delito. Bueno, siendo así, pues no cabe duda que la inseguridad en nuestro municipio ha aumentado cada vez más. Y para dar paso al siguiente, queremos que el público pues nos haga una pregunta. Ya saben, levantar la manito y hacer la pregunta respetuosamente. Adelante. Soy Sara Martínez, candidato. La pregunta que le tengo es, ¿qué propuesta tiene para la seguridad ciudadana en nuestra ciudad, promoviendo la participación y la corresponsabilidad de los habitantes en la prevención de los delitos? ¿Cómo es, Saray? Bueno, la comunidad tiene que jugar un papel importante aquí. Muchas de las personas en nuestros barrios saben dónde están las ollas, saben quiénes son y no se atreven a denunciar porque cuando llegan a sus casas ya la gente sabe quién fue el que denunció. Vamos a hacer, basados en la tecnología, un sistema de denuncias que mantenga la privacidad del denunciante. Pero además organizar las comunidades, a esas alarmas comunitarias que están instaladas y no funcionan, que sean cooperantes de las autoridades, con una red de cooperantes y que entre todos podamos vigilar. O sea, eso tenemos que organizarlo, la participación ciudadana dentro del esquema de la seguridad preventiva que vamos a tener en Valledupar. Muchísimas gracias, candidato, por su respuesta y pasemos al siguiente tema. Ya hemos tocado educación, seguridad y ahora uno también de los más importantes que afecta a Valledupar, que es el empleo, ¿cierto? Sabemos que este es un aspecto vital para el desarrollo económico y social pues, de nuestro municipio. ¿Qué propone usted para generar más empleo y mejorar las condiciones laborales de Valledupar? Bueno, yo quiero primero decirles que nadie tiene la fórmula mágica para hacer el empleo. Un alcalde no puede llegar y decir por decreto, hágase el empleo, ¿verdad? Sí. Pero lo que sí sabemos es que Valledupar tiene 60,000 empleos formales, de los cuales 5,400 son públicos. Eso quiere decir que el 90% de los empleos que genera Valledupar formales los da el sector privado. Entonces tenemos que apalancarnos en el sector privado y fortalecer el sector privado para que genere más empleo. Y en mí van a encontrar un aliado para que el sector privado genere más empleo, dándoles condiciones, incentivos. Tenemos una propuesta para el tema turístico, para el tema de esa infraestructura deportiva que hay
en Valledupar, que teníamos que ser competencias constantemente, aprovechar nuestra cultura, nuestra música, para poder traer turismo, que va a ser uno de los factores determinantes en la generación de empleo. Pero asimismo tenemos la propuesta de que en el centro histórico de Valledupar, dar un incentivo tributario en razón a el número de empleo que se genere y la inversión que se haga en hoteles, restaurantes, almacenes, bares, en ese centro histórico, y aquella persona aquella inversionista, de acuerdo al número de empleo y al tamaño de la inversión, podrá tener exención tributaria en industria y comercio y predial en el número de años que la tabla así lo determine. Asimismo, tenemos propuestas de hacer el Gran Malecón del Río desde Hurtado hasta la 44. Tenemos la propuesta de el Parque de la Leyenda, hacer el gran desarrollo ahí en ese parque para que no esté cerrado y se abra nada más 3 días del año, o ahora que hay conciertos de algunos cantantes que hacen sus lanzamientos ahí. Eso tiene que ser un tema permanente, de acuerdo a lo que ahora que funciona el Centro de la Música Vallenata, y esto conectado con Valledupar. Ahí tiene que quedar un gran hotel, un gran centro de convenciones, restaurantes, o sea, soñar como lo hizo Barranquilla con su Malecón del Río, pero aquí a gran escala, y eso es una de las propuestas que estamos haciendo. Dentro de eso, con esas licitaciones públicas de lo que da la alcaldía, tenemos 2 puntos que vamos a incluir dentro de esas licitaciones. El 60% de la mano de obra debe ser local, y aquellas personas que compren los insumos a empresarios vallenatos que estén con la Cámara de Comercio, con la matrícula mercantil en Valledupar, tendrán un incentivo tributario. O sea, sabemos cómo generar empleo, lo hemos hecho. Yo vengo del sector privado, en Confacesar lideramos esa empresa y generamos mucho empleo, pero también hicimos todo el tema del empleo joven, de mi primer empleo. Porque es que a los jóvenes le piden experiencia pero no le dan oportunidad, y nosotros sabemos cómo se da esa oportunidad. Ya lideramos ese programa que fue del gobierno nacional, pero desde la alcaldía volverá ese programa a Valledupar. Ahora que usted menciona a los jóvenes, la siguiente pregunta es: ¿qué opinión le merece el papel de las mujeres y de los jóvenes en el tema de empleo? ¿Qué espera usted de ellos? Perdón. Una breve pausa. Bueno, uno habla de la experiencia, ¿verdad? Yo podría echarte un discurso bonito, otros candidatos hablan, tienen un repertorio amplio. Yo soy más de ejecución y de acción, pero quiero contestarte esa pregunta con 2 ejemplos. Yo llegué a Confacesar, había 60 empleados y tenía una dificultad para contratar gente. Estaba mala situación económica, un tribunal de arbitramiento, ¿no? Y yo necesitaba gente para empezar a hacer lo que yo quería hacer. Entonces me fui a la Universidad Popular del Cesar y a la UDES, hice unos convenios y me llevé a los pasantes. Hice pasantías, que hicieran pasantías en Confacesar. Y ahí empecé a traerme a los jóvenes. Y los jóvenes con los jóvenes empezamos a volar y a hacer las cosas. En esa época, los que entraron de pasantes se fueron quedando los mejores. ¿Ya? Los que entraron de pasante en esa época, te estoy hablando de hace 16, 15, 16 años, hoy son los grandes ejecutivos de Confacesar. O sea, supimos, nosotros, una de nuestras, que podemos decir que sabemos hacer, además de desarrollar proyectos, es desarrollar gente. Y pudimos desarrollar a muchos jóvenes que hoy son grandes profesionales y están a cargo de una empresa que ustedes conocen. Pero además, esa práctica quedó, que yo creo que, no sé si Uparsystem también tiene ya el tema de las prácticas allá, pero quedó que es una constante, y anualmente por Confacesar pasan alrededor de 200, 250 jóvenes a tener esa pasantía, y algunos se quedan, otros continúan otro tema laboral. Pero yo quise contestarte la pregunta diciéndote eso porque es que lo he hecho y estoy seguro de que con los jóvenes y la experiencia es la combinación exitosa. Yo tengo la experiencia y quiero que la juventud me apoye en esta alcaldía, en esta aspiración que tengo para hacer de Valledupar y potencializarla, porque ya lo hicimos en Confacesar y lo estoy dando con pruebas y ejemplos. Y cuando me decía de las mujeres, me entregaron Confacesar con 60 empleados, lo devolví con 1.200 y de esos 800 eran mujeres. Entonces,
Te la dejo ahí. Hechos. O sea, no hay palabras, ahí lo que hay es acciones y Y hechos. Es lo que podemos ver en Confacesar cuando usted pues estuvo a cargo de esta maravillosa empresa, ¿no? Siendo así, o cerrando más bien este tema, vamos a extenderle el espacio al público para aclarar algunas inquietudes que ellos tengan. Ya saben, levantan su manito para que el candidato les pueda responder. Adelante. Soy Miguel Pérez. Quisiera saber cómo va a desarrollar e incentivar el programa de emprendimiento y el empleo propio, especialmente nosotros los jóvenes. Bueno, el programa de emprendimiento, hay unos temas que están regulados. Nosotros creemos que debe quitarle algunos de los requisitos que tienes, porque a veces son muy estáticos. Para la persona que quiere emprender, por ejemplo, un fondo de emprender del SENA te pone un requisito, tienes que tener no sé cuántos trabajadores formales, tal, para poder acceder. Hay algunos que se gastan más en el asesoramiento, en lo que le elaboren el proyecto, de lo que van a recibir por ese proyecto. Entonces yo creo que lo que debemos dejar es que corra la imaginación. Vamos a dar los aportes de los capital semilla, pero además hay que dar el acompañamiento, porque muchos de esos emprendimientos que nacen con buenas intenciones ya no duran un año ni año y medio porque no tienen un acompañamiento y un seguimiento. Entonces hay que valorar la idea de negocio, hay que apoyarlo, pero van a tener un fondeo que no solamente es con el municipio, con el departamento y con la nación y con los organismos internacionales, que nosotros lo que sabemos hacer es gestión y vamos a gestionar para que las personas puedan emprender. Nuestro fondo de emprendimiento es para todo el mundo, o sea, porque nosotros no podemos cortar las alas, no solamente los jóvenes, ¿ya? Porque yo estoy hablando de un tema de emprendimiento también para los adultos mayores. El programa de adulto mayor que yo desarrollé también en Confacesar es distinto al programa y es el que quiero llevar al municipio. En el municipio el adulto mayor solamente le dan un almuerzo y ya. Nosotros hacíamos con un tema médico, tenían un geriatra, un tema recreativo, un tema de capacitación y después un tema de emprendimiento. Y así lo vamos a hacer con los jóvenes, darles el tema de su capital semilla, pero acompañarlos para que creen su propio empleo. Pero también para que tengan la visión y que Valledupar pueda tener las competencias. Por eso cuando hablábamos de educación, yo decía del tema del SENA, los institutos como este, para las empresas que queremos traer y la gente que se quiere venir puedan tener la capacitación para acceder a la oferta laboral. Ustedes son unos privilegiados porque ya están en eso, ya se están formando, pero la mayoría de las personas en Valledupar tenemos un gran porcentaje que ni siquiera son bachilleres y tenemos que empezar a nivelar, porque a veces nos quejamos, no es que viene una empresa y trae a la gente de afuera, pero si no tenemos el personal preparado. Entonces, eso que están haciendo ustedes, que fue lo que hice yo, lo que nos permitió prepararnos para poder tener oportunidades, es lo que nosotros queremos nivelar. Y desde ahí vamos a empezar para devolvernos al tema de educación con el bilingüismo, que vamos a comenzar con los colegios públicos, con ese tema de bilingüismo, con el tema de las pruebas saber en los colegios públicos en 10º y 11, ese refuerzo que en muchos colegios privados salen mejor que los públicos, es porque tienen que pagar una prueba y de pronto en los públicos no tienen cómo pagarlo. Entonces tiene que entrar el municipio a asumir esa carga, subsidiar eso para preparar a nuestra juventud. Ahí es donde me la voy a jugar yo. Muchísimas gracias por esa respuesta, candidato. Pasemos a otro tema que es fundamental en nuestro municipio y es el servicio público del agua, ¿no? Un servicio, ya esa risa me lo dijo todo, candidato. Sabemos que este es un servicio fundamental y es vital para la salud de nosotros, ¿no? Para el ser humano, y cada vez encontramos más dificultad en la prestación de este servicio. ¿Qué propone usted para mejorar la prestación y calidad de este recurso público? Bueno, yo tengo que también contarles que trabajé en Endupar. Yo comencé en Endupar leyendo los medidores de agua. Ahí se fue con el primer sueldo. Me matriculé aquí en Uparsystem a hacer el curso que le dije, operación de computadores. Me dieron media beca. José Alberto está por ahí. Y eso me permitió ya no salir a estar asoleándome, sino quedarme en la oficina manejando un computador. Y ya les conté, me matriculé en la universidad. Pero duré 4 años en Endupar, la conozco, la quiero y sé que lo que están haciendo con ella
es algo, no encuentro ni la palabra para decirlo, pero tuvo en estos 3 años y medio, lleva 6 gerentes. O sea, ¿sabes lo que es que una empresa no se ha posesionado el primero cuando Ya están montando el otro. ya están montando el otro? Hubo uno que lo cerraron la puerta, no dejaron entrar más, salió el viernes y el lunes ya estaba despedido. No pudo ni recoger sus cosas, o sea, estamos mal. Pero además Endupar es una de las empresas que cualquiera quisiera tener. Una empresa que la materia prima, o sea, cuando una persona va a montar una empresa, lo primero que es el costo de la materia prima, ¿verdad? Para ponerlo sencillo, el que hace las empanadas tiene que comprar la masa, la carne, el aceite. Ya. Entonces, esa materia prima nos viene de la Sierra Nevada. Sí. Gratis, casi pura. El tratamiento en el cloro es mínimo. Se distribuye por gravedad. En Barranquilla, en Santa Marta, hay que bombear y pagar a electricidad o a CPM para que le llegue a las personas. Aquí es por gravedad. O sea, de lo que se factura, de lo que produce, nada más se factura el 55%, el otro 45% ya es pérdida. Porque se roban el agua, porque las tuberías hay fugas, pero es pérdida. Y con ese 55% el recaudo no llega al 30%. Pero además la cogieron como caja menor de las administraciones. Entonces, lo primero que hay que hacer, que ahora la tiene la Superintendencia de Servicios Públicos, es ponernos de acuerdo con el gobierno nacional y rescatar a Endupar, no dejar que la privaticen, ni que la liquiden, ni nada. Después de eso, el plan maestro de acueducto y alcantarillado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una ciudad que se planificó, el último plan maestro de acueducto y alcantarillado se hizo hace 10, 15 años, y tenemos sobrepoblación, tenemos 150,000 personas viviendo en invasiones, que es con manguera, no se le ha puesto el servicio, y aunque hay que legalizar esas invasiones, hay un tema de la Corte Constitucional que el servicio público es prioridad, entonces hay que ponerles agua, los alcantarillados se rebosan. Sí. Entonces tenemos una deuda social con Valledupar, y Endupar, a través de varias administraciones, es como un fortín burocrático. Y eso es lo que no puede seguir pasando. Porque si no, nos van a liquidar y van a traer una empresa de Medellín, y van a traer una empresa privada, como tenemos ahora Finia, que es una locura lo que está pasando con la tarifa de la luz. Y eso no puede seguir pasando. Y el agua de Valledupar es lo que tenemos que nosotros garantizar. Pero voy un poquito más allá. Los corregimientos. Es que los corregimientos también son Valledupar. Y tenemos 25 corregimientos que ninguno tiene agua potable. Ninguno. Y a Endupar, algunos sabios, no fue en esta administración, porque uno también tiene que decir las cosas como son. Yo no tengo que hablar mal del alcalde para conseguir los votos de ustedes, porque ustedes saben cómo está la ciudad, y de él habla por él mismo, ¿verdad? Pero en Endupar, en los estatutos, sacaron que no podían atender los corregimientos, como si los corregimientos de Valledupar no pertenecieran a Valledupar. Entonces tenemos problemas también, que en este siglo ningún corregimiento de Valledupar tenga agua potable. Hay unas inversiones de acueductos regionales que no están funcionando, ni el del sur ni el del norte. Hay corregimientos como de La Mina, que tiene 2 ríos y no tiene un acueducto que lo surta bien, o Vadillo, por decirte algo. O sea, no podemos estar así. Entonces yo me comprometo a ser el alcalde de los corregimientos y a ponernos de acuerdo con el gobierno nacional para rescatar Endupar. ¿Alguna pregunta del público? Adelante. Oscar Fuentes. Candidato, ante una posible gestión de su parte, ¿existe algún plan para el tratamiento de aguas de lluvia? Sí, hay que seguir con los colectores que se están haciendo, y hacer dentro del plan maestro de acueducto y alcantarillado, también hay que incluir el alcantarillado pluvial. Nosotros fuimos pioneros hace 25 años en Valledupar aproximadamente con los alcantarillados pluviales, y eso se abandonó. Hoy está en construcción un colector que se trajo desde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Agua Potable. Lo están construyendo ahí en el Novalito por Coca-Cola, que va a desembocar a Río Guatapurí. Y tenemos que seguir construyendo más colectores
de aguas lluvias. Pero también tenemos que hacer el tema con los mismos constructores y con la misma ciudad, el tema permeable en las construcciones para que sea más fácil el tratamiento de esas aguas lluvias. Algunos constructores nos están metiendo al alcantarillado y eso no se puede permitir porque lo que hace es rebosar un alcantarillado. Entonces, en ese sentido, dentro del plan maestro de acueducto y alcantarillado está contemplado todo lo que tiene que ver con el alcantarillado pluvial, que son el de las aguas lluvias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Candidato, última pregunta para cerrar esta entrevista. ¿Cree usted que los tanques de almacenamiento en las viviendas es una solución? Sí, lo que pasa es que no todas las viviendas aguantan, Bien, sí. aguantan con el techo ni para tanques, ni para paneles, o sea, todo el mundo busca la solución. Hay unos que son abajo, otros que son arriba, otras personas están poniendo turbinas y eso lo que está haciendo es quitándole la fuerza y la posibilidad al vecino que no tiene la turbina. Entonces, ya con un buen plan y eso y buen diseño, se solucionan todos esos problemas. La mayoría de las urbanizaciones nuevas de las casas están teniendo su tanque de almacenamiento, pero yo creo que la solución es tener un buen servicio de agua. Aquí hicieron un tanque de almacenamiento grandísimo que lo vendieron a la ciudad, ahora tenía como 4 dueños, ahora todo el mundo está sacando, como no funciona, todo el mundo está sacando. ¿Se está quitando? Se están quitando. Nadie fue, pero la verdad es que hay que ponerlo a funcionar y nosotros lo que hacemos es que vamos a construir sobre lo construido, no vamos a empezar a que es que esta obra no la hice yo, que esta sí la hice yo. Si le falta algo para que funcione, lo ponemos a funcionar. Si hay que hacer otro, se hace otro. Lo que hay que echar para adelante y que Valledupar tenga un buen servicio de agua potable y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, hemos llegado al final de esta rueda de prensa. Candidato, muchas gracias por su tiempo, gracias por haber venido, gracias por escuchar las preguntas de estos jóvenes. Jóvenes, gracias por escuchar las propuestas del candidato a la alcaldía municipal de Valledupar, Ernesto Orozco. Fue un placer compartir el escenario. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que he contestado de acuerdo a lo que me preguntaron, no sé cómo me fue, no, claro. Pero la verdad es que muy, muy contento de que me den esta oportunidad de interactuar con jóvenes, con este programa de periodismo y con este programa de ¿Qué hay por ahí? No, y de recordar su paseo por Upar System, ¿no? Claro. Esos sentimientos encontrados que imagino que usted debe tener por ser egresado de esta hermosa institución. No, y se me olvidó decirle que después fui profesor también. Ah, bueno, entonces vea, tuve la doble condición. Entonces, aquí estamos y muchísimas gracias. Los invito a que este 29 de octubre nos ayuden, nos den ese voto de confianza y no se les olvide de que Ernesto arregla esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y esto fue todo en ¿Qué hay por ahí? Elecciones locales 2023.